Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestra serie o nuestro curso de fundamentos de programación. Antes de empezar, primero, si eres una persona que ya tiene conocimientos en programación y crees saber lo que son funciones y variables, en este video no solo vamos a ver la definición vaga de que una función es un conjunto de instrucciones que se repite y ya que puede llamar en cualquier momento y que una variable es un espacio de memoria donde guardas información, sino que vamos a ver cosas más a fondo y pues vamos a básicamente ver las diferencias que hay entre funciones y variables entre otros lenguajes, ya que cuando vemos la diferencia entre lenguajes es que vemos realmente el potencial de lo que son las funciones y las variables y que no solo son las funciones un conjunto de instrucciones y las variables un espacio de memoria, sino que pues pueden llegar a ser más cosas o bueno, tener otro tipo de utilidades. Ahora, pues para los que no sepan, pues prepararse porque aquí viene el conocimiento delicioso. La verdad es que creí que este video me iba a salir más sencillo, pero mientras más investigaba, más me acordaba de las cosas de que, bueno, cosas que uno va recopilando en el camino, pues cuando va estudiando programación. También, bueno, lo de siempre, recordar. En el primer enlace de la descripción van a encontrar nuestro link de invitación al servidor de Discord para que formen parte de la comunidad si tienen dudas o quieren aportar algo. Y además que, bueno, recuerden que, como le digo, los aportes o bueno, el apoyo es muy importante para seguir creando este tipo de contenido, seguir sacando estas series y bueno, saber de que están siendo de utilidad para alguien. Por lo que bueno, ahora sí empezamos. En este video vamos a hablar de las funciones y las variables. Dos conceptos muy, pero muy importantes cuando estamos aprendiendo programación. Y es que al menos si nos vamos a los conceptos que ya conocemos de cada cosa, si cuando nosotros nos hablan de una función, se ve súper chiquito, muchas veces nos viene a la cabeza, acabo de cambiar esto, pero no se ve en pantalla. Hola, espérate. Vale, me estaba asustando que no cambiaba de pantalla, ya lo que me faltaba, pero bueno. Cuando nos hablan de funciones, pues muchas veces nos viene a la mente, digamos, el concepto de una función matemática, que si bien pues no es alejada de la realidad de una función como nosotros la conocemos en programación, pues tiene algunas distinciones. Pues como bien sabemos, el cuerpo de una función matemática, digamos que está definido y no cambia, y es gracias a uno o varios valores de entrada que nosotros lo conocemos como acá la variable independiente, obtenemos un valor como resultado. Y pues que también que, pues digamos que una función que se respete, por decirlo de alguna forma, no debe poseer múltiples valores de salida para un único valor de entrada. O sea que si yo meto 2 no debe salir en una vez 3 o en otra vez 5 porque bueno, ya de por sí no tiene sentido. Y pues lo mismo nos pasa con las variables, que en matemáticas de la forma más simple las asociamos como con esas letras entre comillas, las cuales no conocemos un valor y pues digamos que es necesario hallarlas pues en el caso de una ecuación es necesario, digamos, despejarla. Si en una función, pues es ese valor que no se conoce y que se va a ir reemplazando según la entrada de la función para obtener un valor diferente, ¿no? Y normalmente se suelen hacer gráficas en el plano cartesiano, etcétera. Y bueno, en programación nos pasa algo similar, tenemos variables, con la única diferencia, pues de que digamos de que estas variables cumplen el objetivo de almacenar un valor en concreto que nosotros ya conocemos. Mientras en programación nosotros utilizamos las variables, digamos, para almacenar valores que, bueno, no sabemos cuáles son porque vamos a despejar o vamos a realizar una operación, pues en programación digamos que ya las conocemos. Y pues bueno, pero pues eso no quita el hecho de que también puedan cambiar de valor y bueno, incluyendo que exista esa posibilidad, pues también existen las constantes, que es así, tanto en programación como en matemáticas, pues no cambian y son valores fijos, eso sí, tal cual. Aunque bueno, pues en matemáticas nosotros le decimos una constante, digamos, a la parte de una ecuación que ya se conoce. Por ejemplo, se sabe que 2 es una constante, que el exponente de x es una constante, que uno es una constante. Y pues en programación es básicamente lo mismo, valores que no cambian, pero digamos, se conoce con la referencia a memoria, digamos, de ese valor. Aunque bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero quedémonos con eso. Mm, Como le iba diciendo, pues en programación tanto las variables como constantes utilizan nombres a modo de referencia, mientras que en las matemáticas pues empleamos el valor que se conoce como una constante, o sea, como lo que mencionaba anteriormente. Y la referencia, que vendría siendo como la comparación con las letras, como indicativo de que pues las variables no se conocen, ¿no? Aunque no hay que tomarlo muy literal porque ahí sí ya algo cambia. Para que podamos sentirnos más familiarizados, acá me encargué de reunir unos snippets, unos eh, partes de código de funciones como tal. Y una función se podría conocer que es como un cuerpo o bueno, una función es
un conjunto de instrucciones que nos permite ejecutar una lógica o que nos permite, digamos, separar como ya diciendo, la lógica de un programa, digamos, si esta función me permite sacar el área de un círculo y esta la de un área de un cuadrado, yo los voy a separar para poder llamarlas en orden y también para repetir una parte de código múltiples veces, o sea, cumple dos objetivos. Y en este caso yo me encargué de recopilar funciones en diferentes lenguajes de programación como en C, que si podemos ver, pues se divide en el tipo, que es el tipo de valor que retornan, que esto lo veremos más adelante, el nombre, los parámetros especificando el tipo de datos que van a hacer y pues digamos que un poco la sintaxis de cómo funciona el lenguaje. No se queden mucho con esto solo es digamos una comparación con otros lenguajes que ya voy a mostrar, como por ejemplo esta función en Java, que nos dice el ámbito de la variable, digo, de la función, en este caso privado, el tipo de valor que va a retornar, que es un entero, el nombre de la función. Siempre la mayoría van a concordar en que la función tiene un nombre, tiene unos argumentos y tiene un cuerpo. Entonces, pues esto es lo mismo, por ejemplo, en Python pasa similar, aunque esto sí no se ve nada, las imágenes se hacen súper chiquitas, pero bueno, pues en este caso nosotros tenemos el nombre de la función, tenemos los argumentos, acá sí no hablamos de tipos ni nada, pues tenemos el cuerpo de la función y por el último, pues un valor de retorno. Acá tenemos una función en JavaScript, que es mucho más simplificada todavía, que tenemos el nombre de la función, los parámetros y el cuerpo. Ya luego pues quise agregar unos lenguajes que hoy en día no son muy utilizados, pero pues antes digamos que fueron como los primeros lenguajes de programación de alto nivel, como COBOL, que es tan grande que hasta tiene su barra de desplazamiento, que esto solo es una función que nos pide dos números y los suma, y nos pide todo esto de acá, casi parece ensamblador, y bueno, como dato curioso quería agregar que los ensambladores digamos que son como los únicos lenguajes, por entre comillas, que no emplean funciones en el sentido moderno. O sea que no las incluyen, ya que las funciones digamos que es como una capa de abstracción que viene adherida a los lenguajes de programación como tal. Entonces, bueno, en el momento que nosotros compilamos, pues realmente se repite el código a nivel de ensamblador, o sea, no hay mucho problema. Y bueno, pues tampoco hay algunas extensiones en lenguajes de alto nivel como el lenguaje de programación de fórmulas, que nunca lo había escuchado, hasta ahorita lo escuché en esta investigación para el curso, que se conoce como Formula Language y fue creado en el 1950. Y también, bueno, tenemos Fortran, que fue uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel modernos, entre comillas, en incluir las funciones. Tenemos el que no incluye funciones y el que incluye funciones que Fortran. Digamos que la primera generación de lenguajes de alto nivel modernos son Fortran, que lo vemos acá abajito, como COBOL acá. Esos son, digamos que como los primeritos, no fueron los primeros de que cuando se inventó, bueno, se descubrió la luz, por decirlo de alguna forma, sino que fueron, digamos, los primeros en incluir en traer como una sintaxis un poco más entendible, pese a que esto que estamos viendo sea un poco en chino. Podríamos decir que nosotros podemos diferenciar, o bueno, dependiendo del lenguaje, las funciones reciben un nombre diferente. No sé por qué esto se separó, esperemos que se vaya a ver las siguientes. Oh my god, esto se separó. Espera, voy a ver si esto lo puedo acomodar. ¿Se muestra? Eh, Voy a ver si se muestra así. Perdón esto, pero ahora sí, voy a hacer un corte para arreglar esto. Ahora sí, y es que lo que me refería es que según el lenguaje de programación y la finalidad que cumplen, las funciones pueden recibir unos nombres diferentes. Pero bueno, pues ambas acuerdan en lo mismo, que digamos que es un conjunto de instrucciones que recibe argumentos para operar, por decirlo de alguna forma. Recibe datos de la salida, digo de entrada. Pues digamos que las subrutinas, pues en el lenguaje más primitivo se conocían a las funciones como subrutinas, como en el caso de Fortran, por ejemplo. También tenemos los métodos. Los métodos es un concepto propio del paradigma o bueno, de la programación orientada a objetos, que es una función que hace parte de una clase, a la cual se le conoce como método. Y pues se invocan utilizando el nombre de la instancia o el objeto a la clase a la que pertenece. Por ejemplo, si una persona realiza una acción como caminar, caminar no sería, podría ser una función, pero propio del paradigma orientado a objetos sería un método. También tenemos el tema de los procedimientos, que de forma literal, bueno, que es, como su nombre lo indica, procedimientos, es un conjunto de instrucciones que se implementa, pues digamos, como en el lenguaje de Pascal.
que utiliza, aunque bueno, acá hay una particularidad que agregué, que es un término que se utiliza para funciones que no retornan un valor en específico. Entonces no solo es el nombre, sino también en este caso la definición de cómo se utilizan. También tenemos las funciones anónimas o lambdas, que son funciones que no tienen un nombre explícito, pues porque son anónimas, valga la redundancia, y pues se utilizan como argumento para otras funciones, o pues digamos para realizar operaciones breves y específicas. O sea, en el lenguaje formal, las funciones tienen su nombre, su tipo de retorno. En cambio, las funciones anónimas, digamos que son como unos campos en específico que nos permiten ejecutar operaciones y no necesariamente deben tener un nombre, ya que se ejecutan en el momento. Sé que esto suena un poco más raro, más transversado, pero bueno, este es el caso más común en JavaScript, aunque sea es, común de los lenguajes funcionales. También tenemos los bloques, que bueno, este sí no tiene ninguna diferencia. Bloques siempre son como sinónimos, procedimientos, bloques, funciones. Y las funciones de orden superior, que bueno, es cuando una función puede tomar a otra como argumento de una función, valga la redundancia, o retornar una función como resultado. Esto también es propio de JavaScript, no es necesario que se mate mucho la cabeza, pero sí que sepan de su existencia, aunque sea, no cómo funciona, pero que sepan que existen. Ahora sí nos vamos al concepto moderno de función. Digamos que esta es una definición propia que yo le doy a las funciones como para que termine de quedar claro. Aún así el concepto es mucho más largo, así que no solo se queden con esta página. Lo voy a leer tal cual porque tal cual como lo escribí, yo creo que es la mejor forma de entenderlo. Se puede decir que una función es un conjunto de instrucciones que serán utilizadas en múltiples ocasiones o que representan una funcionalidad específica a un programa, lo que mencioné anteriormente. Si yo quiero realizar una suma múltiples veces, pues puedo llamar a una función y pasarle sus argumentos. O si de pronto digamos que mi programa va a ser 10 procedimientos y cada procedimiento tiene 15 líneas de código, en lugar de hacerlo todo en el mismo lugar, puedo crear funciones para que ejecuten esas 10 esos 10 módulos de lógica diferentes. O sea, un módulo es una cosa, el módulo otra, la otra. Entonces yo puedo dividir esa lógica y encapsularlas, por decirlo de alguna manera, o agruparlas en una función. Entonces, digamos, una función se llamaría sacar el área del perímetro, y otra función sería registrar en la base de datos, otra función sería comprobar conexión a internet, etcétera. Eso, cosas así. Pensé que iba a entrar, pero no entra. Entonces voy a organizar esto también. Bueno, acabo de descubrir un life hack, y es que si abro una segunda pestaña acá, una segunda tab, pues sí se empequeñece y se muestra más. Un poco ilógico, pero bueno, así funcionan los programas. Entonces, seguimos. Al momento de nosotros crear, ojo, crear una función, se le conoce como declaración o definición de una función. Cuando la creamos, se declara o se define. Una función puede tener o no variables o valores provenientes del exterior, o sea, de afuera. Si yo llamo una función y quiero, por ejemplo, calcular el perímetro, pues la función me va a preguntar, oye, ¿cuáles son las medidas? Y bueno, estas variables que vienen del exterior se conocen como argumentos cuando hablamos de la declaración. O sea, cuando creamos la función, aún no la estamos utilizando. Cuando la creamos, se le conocen como argumentos. O sea, el argumento de, bueno, si quieres sacar el área de un cuadrado, pásame el lado. Si quieres sacar el área de un triángulo, pásame la base y el lado, etcétera. Según el lenguaje, pues estos argumentos deben tener un tipo en específico. Dios, me entró todo, lo siento. El tipo se refiere a el tipo de dato que va a operar, si es un número, si es una letra, etcétera. Aunque esto lo veremos más adelante, en el mismo video. También una función puede tener o no valores de retorno, o sea, puede retornar algo. Según el lenguaje, la función debe especificar qué tipo de valor de retorno se va a regresar, o sea, siempre el tipado, si es una letra, si es un número, etcétera. Y según el lenguaje, una función puede retornar unos valores y otros no. O sea, aparte de poder o no retornar valores, también puede retornar valores o no. Un ejemplo. JavaScript nos permite retornar funciones, otros lenguajes no nos permiten retornar funciones, y a la vez también JavaScript nos permite pasar una función como argumento a otra función. O sea, si queremos calcular el perímetro, en lugar de pasarle número, le podríamos pasar una función, aunque no sé qué finalidad tendría, pero ese es el caso, y que podemos en unos lenguajes pasar unos argumentos que en otros no nos permitiría. También vemos acá. Al momento de utilizar una función, ahora sí, estamos hablando de utilizarla. Ya la acabamos de crear, ya la declaramos, ya la definimos. Al momento de utilizar una función, esta puede tener un alcance o un scope. O sea, el alcance de la función se refiere a que solo se puede ejecutar en su cuerpo. Nosotros anteriormente vimos que son como unos corchetes de abrir y cerrar, que en inglés se conoce como curly brackets, que es donde se maneja la lógica de la función.
Y al momento de llamar esa función se le conoce como llamada, invocación o ejecución de la función. Son casi sinónimos, pero es la forma más común de referirnos al momento de llamar esa función. Digamos que si la función posee argumentos en su declaración, o sea, si anteriormente nosotros al crearla, o bueno, al definirla, o al declararla, especificamos que tenía argumentos, el nombre que reciben dichos valores al momento de llamarla, o sea, al momento de utilizarla, son parámetros. O sea, mientras que en la fábrica de funciones nosotros a las variables que utiliza el exterior se le llaman argumentos, al momento de llamarla le vamos a pasar parámetros, o sea, pasar el parámetro de la variable altura y pasar el parámetro de pasarle base como parámetro. Mientras que cuando no es el valor como tal se le dice argumento. Perdón, que no se me entró una tos, lo siento. Para indicar la ejecución, bueno, para indicar la ejecución de la función se especifican los paréntesis. Ahorita lo veremos más adelante. Los paréntesis de los argumentos para indicar su ejecución. O sea, bueno, según el lenguaje, al no especificar el campo de los argumentos, se entiende que se menciona la referencia a la función y no su invocación. O sea, me refiero, si tenemos la función que se llama calcular área, para nosotros ejecutarla, para ejecutar esas instrucciones, tenemos que poner dos paréntesis al final. Esos paréntesis hacen referencia a el campo de los argumentos, al campo de los parámetros, que pese a que la función tenga o no los tenga, siempre se va a utilizar esos paréntesis para indicar, oye, estoy llamando a la función. En algunos lenguajes, si no indicamos esos paréntesis, podríamos estar haciendo referencia a la ubicación en memoria en donde se encuentra alojada esa función. Y en otros lenguajes que no abarcan ese tipo de funcionalidad, valga la redundancia, básicamente no funciona, sería un error de sintaxis. Mientras que en otros lenguajes, pues sería como hablar de una variable, una referencia en memoria. También datos curiosos que tenemos de los argumentos de las funciones es que en los lenguajes antiguos era común pasar parámetros como parámetros la referencia a las variables y no su valor literal, permitiendo modificar las variables fuera del scope de la función. Por ejemplo, pues digamos que en los lenguajes modernos es posible manipular la referencia o el valor de una forma explícita. Y en los de más alto nivel, gracias a que tenemos un mayor nivel de abstracción, pues se omite esta posibilidad. Y todos los argumentos se pasan como valores sin referencia, por decirlo así, directa de la variable. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues resulta que como hablábamos anteriormente, o bueno, ya lo veremos más adelante, las variables tienen una referencia, que es como decir los buzones en Estados Unidos. Este buzón es de la casa Ramírez, este buzón es de la casa Smith, etc. Y ese buzón pues tiene ese nombre. Si nosotros ponemos un valor dentro de ese buzón, pues la casa Smith va a tener 5 cartas, la casa Ramírez va a tener 6 cartas. Si nosotros queremos obtener el dato del buzón, podríamos hacerlo de dos formas. Abrir el buzón y ver cuántas cartas tiene y anotar en un papel, en la mano si queremos, vale, Smith tiene tantas cartas y Ramírez tiene tantas cartas. Y otro sería duplicar el buzón básicamente, o bueno, no necesariamente duplicar el buzón, de una forma más literal sería como yo arrancar el buzón, llevarme el buzón y decir, bueno, tengo la casa Smith tiene tantas cartas, pero si quiero le puedo meter más cartas, básicamente es eso. Entonces, cuando hablamos de que si le pasamos el valor, no estamos copiando la referencia de la variable, entonces no la podemos cambiar. Solo copiamos el valor como tal. Pero si copiamos la referencia, eso nos permite cambiar el valor de la variable original en cualquier momento. Aunque esto ya lo veremos más a profundidad más adelante en este mismo video. Digamos que las funciones modernas se pueden resumir en lo siguiente. Me la acaba de saltar. Espérate, que es que me está saltando una diapositiva. Bueno, no sé qué está pasando aquí, lo siento. Bueno, la verdad no estoy seguro de qué es lo que está pasando, pero bueno, voy a tener que pasar esta parte donde estoy leyendo las diapositivas porque o si no, pues no lo voy a poder mostrar. Y bueno, posibilidades de las funciones modernas, o sea, un resumen de lo que las funciones pueden hacer de lo que hemos visto. Y es que bueno, las funciones tienen un tipo y valores de retorno. Paso de argumentos, tanto por valor o referencia como les comentaba, o sea, pasarle datos del exterior. Las funciones pueden ser anónimas o lambdas, anónimas que no tienen un nombre establecido y normalmente se declaran en el lugar donde se están exigiendo. Esto ya se ve más aplicado en la práctica, así que es más complicado entenderlo así. La recursión, y acá lo tengo anotado, que realmente a veces tengo comentarios. ¿Cómo es la recursión en programación? En el ámbito de las funciones se refiere a la capacidad que tiene una función para llamarse a sí misma. Y sé que a alguno le puede sonar como un bucle, pero no es tan
absurdo como parece, sino que pues bueno, obviamente dentro del cuerpo de la función nosotros tenemos la posibilidad de manipularla para que si se ejecuta X número de veces pues se termine, ¿no? Porque si yo llamo una función dentro de otra función pues voy a crear un bucle infinito, lo cual no es ideal, pero puede llegar a pasar. También tenemos las funciones de orden superior, que son las que nos permiten, digamos, recibir otras funciones como argumentos, o sea, funciones exteriores pueden ser recibidas dentro de esa función, o también esa función puede retornar como valor otra función, o sea, un conjunto de instrucciones. Y también tenemos la sobrecarga de funciones, que es básicamente múltiples funciones que tienen el mismo nombre, pero que reciben diferentes tipos de argumentos de afuera, diferentes tipos del exterior. Y esto nos permite tener múltiples funciones de diferentes tipos, pero para diferenciarlas, pues varía la cantidad de argumentos y los tipos que recibe. Ahora sí, ya una vez visto esto, pasamos a la siguiente, que no sé por qué no me la muestra. Y bueno, ya hablamos de las variables. Otra cosa más interesante todavía. Digamos que la forma más fácil de entender las variables es aclarar desde un principio que es, digamos que la forma más simple, ojo, de almacenar la información que se utiliza en un programa. Es que de forma literal, cada variable es almacenada en celdas diferentes de la memoria RAM. Ojo, cuando nosotros hablamos de almacenar valores, yo al principio creía y me preguntaba, oye, cuando yo creo una variable y le digo que A es igual a Pedro, Pedro se está guardando en el disco duro, Pedro se estará guardando en algún archivo. Y no, realmente Pedro se guarda en la memoria RAM porque saben que es información volátil que se elimina una vez, por ejemplo, se termina de ejecutar un programa. Y pues bueno, que para su fácil interacción reciben un nombre de referencia porque, bueno, reciben un nombre de referencia que se encuentra a nivel del lenguaje de programación que estemos utilizando. Ya que comúnmente a nivel de ensamblador, a bajo nivel, a menos abstracción, se suelen utilizar convenciones hexadecimales. O sea, ahí lo alcanzamos a ver a la derecha, 0.0x00 tal, como para acceder a las celdas de forma directa, pero pues esto no es muy sencillo para otras personas, entonces bueno, se suelen agregar capas de abstracción para digamos que esas celdas reciban un nombre o una referencia para así poder llamarlas. Cuando me refiero a la referencia a una función no sería al nombre sino a esa dirección en memoria, o sea, 0x ta 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 y entonces eso me permite que modificar directamente el valor de una variable. Debido a que, pues digamos que en los lenguajes ensambladores se utilizan directamente las direcciones en memoria para interactuar con cada uno de estos valores, pues con la llegada de COBOL y Fortran, digamos que se facilitó esta interacción. O sea, llegaron y dijeron, venga, vamos a ponerle nombre a las funciones, no, a las variables. Y bueno, cuando hablamos de los tipos de datos, que son, digamos, es que decir, es que es muy redundante, pero digamos es la naturaleza de los tipos de datos que podemos meter en un en programación. O sea, se refiere a las letras, a los números, a los estados, etcétera. Y digamos que se dividen en dos grandes grupos. Y ellos son, pues digamos, los tipos de las variables que se refieren pues al momento que vamos a almacenar esto. La agrupación, digamos, más global de tipos de datos se divide tanto en primitivos y no primitivos. En el sentido literal de la palabra, cuando hablamos de los tipos primitivos, son aquellos de tipos de datos básicos que, digamos, bueno, fueron no me sale la palabra, fueron contemplados desde un principio en los inicios de la programación. O sea, pues tenemos lo más básico, los números, las letras y los booleanos. Pero ahí vamos. Derivando en los booleanos, son tipos de datos de dos valores. O sea, me refiero a que los booleanos, al referirse a dos sentidos, sería verdadero y falso, la forma más fácil de, digamos, de representarlos. Y ya luego tenemos los numéricos. Y los numéricos derivan tanto en char, que se refiere a los caracteres, o sea, las letras del teclado, que en programación se dice como caracteres. ¿Y por qué es que las letras se asocian con números? Pues porque digamos que en fundamentos de programación un poquito menos abstractos se suele representar las letras por medio de la convención ASCII, que se utiliza en informática para representar, bueno, que utiliza los números binarios realmente para representar o convertirse a números decimales, y esos números decimales por último se identifican o se representan con letras. Y es gracias a esto que digamos que podemos, o la computadora es capaz de entender hola, o es capaz de entender 1 más 3 porque realmente gracias a la convención ASCII nosotros convertimos números a letras y eso pues nos permite, digamos, nosotros entender un lenguaje natural y luego ser convertidos a binario para la máquina entenderlo. Si quieren pueden buscar ASCII y podrán ver que hay letras asociadas a números. Y normalmente esas letras en Windows solemos hacer Alt y esa combinación para sacar esa letra en específico, que normalmente es así. Bueno,
También tenía por acá escrito que también los enteros, que para todos los casos son números enteros. O sea, cuando hablamos de los enteros acá, siempre nos referimos a los números enteros, valga la redundancia. Y lo único que difieren es en los tamaños. O sea, un byte ocupa menos que un short ocupa menos que un int y un int ocupa menos que un long. O sea, solo nos referimos al espacio en memoria de RAM que está ocupando. Y los números de punto flotante son los que nosotros conocemos como decimales. Y los float cubren, y pasa bueno, pasa lo mismo que con los números enteros. Los float cubren menos espacio que los double. Los double son decimales mucho más extensos. Y ya luego también pasamos al ámbito del scope de las variables, que era lo que mencionaba anteriormente. Acá estamos viendo un ejemplo de JavaScript, donde declaramos una función llamada variable global fuera de una función y luego declaramos otra función de ámbito local dentro de la función. Recuerden que el nombre de una función es cualquiera que nosotros queramos darle, no porque lo llame local significa que la función va a ser local. No se tomen los nombres de las funciones o de las variables de forma literal, ya que esto lo pueden poner como quieran. Gracias a que nosotros tenemos estas variables, dependiendo del lugar en el programa donde nosotros las declaramos, pues pueden ser accedidas de una forma u otra. Por ejemplo, según el lenguaje, es que esto varía mucho, ya esto depende mucho del lenguaje que estén estudiando. Por ejemplo, gracias a la función saludar, según el lenguaje, vuelvo y resalto, nosotros podemos acceder a la variable global porque es global, o sea, como tal es global, valga la redundancia. En otros casos no es posible y solo podríamos interactuar con las variables locales. Pero algo que no se puede hacer en ningún caso es utilizar la variable local en un ámbito global porque solo está a nivel de la función. También tenemos otras cosas como la gestión en memoria, que espérate que me voy a pasar acá porque esto se me olvidó separarlo. La gestión en memoria casi no tengo imágenes para ilustrar porque, bueno, como su nombre lo indica, que como comentamos según el lenguaje esto puede ser omitido pues para, digamos, elevar el nivel de abstracción, y en otros lenguajes como en C o en Java, pues digamos que tiene sus propios mecanismos para permitir al desarrollador administrar la memoria empleada por el programa. En otros casos, la gestión de memoria se hace de forma automática. O sea, gestionar memoria es como, digamos, bueno, ya dejé de utilizar esta variable, la voy a eliminar para liberar memoria RAM, porque a final de cuentas, pese a que no la estamos utilizando, ya ocupa memoria RAM. Entonces, de forma automática, por ejemplo, cuando terminamos de ejecutar una función, esas variables dejan de ser utilizadas y se eliminan de forma automática. En otros lenguajes como C o Java, nosotros podemos hacerlo de forma manual. En Java se le conoce como garbage collector, que es como bueno, colector no, recogedor de basura. También tenemos la declaración e inicialización y posible, entre comillas, eliminación. Que a diferencia de las funciones, pues nosotros podemos llegar a la conclusión de que las variables como tal tienen un ciclo de vida. Al momento, ojo, al momento de ser creadas, dicha acción se le conoce como declaración de la variable. O sea que según el lenguaje es el momento en el que se reserva un espacio en memoria para ese valor, un espacio en la memoria RAM. Al momento de nosotros asignar un valor, proveerle 2, por ejemplo, le vamos a poner 2 a ese espacio de memoria, se le conoce como inicialización. Y ojo, esto solo ocurre la primera vez que se vincula un valor a esa referencia en memoria, ya que pues como las variables pueden cambiar de valor, pues digamos que podemos llegar a confundirnos con que inicialización es cada vez que yo le cambio el valor, pero no. Inicialización solo cubre la primera vez que nosotros asignamos un valor a una variable. Y pues digamos que las variables no se eliminan de forma explícita como tal, ya que esto pues como les menciono varía según el lenguaje. Yo les doy digamos que la posibilidad de que eso pueda llegar a ocurrir, pero depende. Algunos lo hacen de forma automática, pues como comentaba anteriormente, al momento que una variable deja de ser accesible, pues digamos según el flujo del programa, como en el momento cuando nosotros ejecutamos una función y ya esa función no necesita las variables locales y digamos que las borra. También nosotros las podemos diferenciar entre tipado, esto está raro, bueno, en fin, podemos diferenciarlas entre el tipado y su variedad, por decirlo de alguna forma. Esto lo voy a leer de forma literal ya que es una descripción bastante clara. Con la introducción de los tipados, que digamos era lo que mencionábamos, letras, carácter, boolean, etc. En la programación nacen dos tipos de categorías para los lenguajes de programación según la forma en cómo se manipula esta característica. Lo voy a separar acá como para que sea más legible, perdón. A ver si me pone. Donde tenemos el tipado estático versus el tipado dinámico y el tipado débil versus el tipado fuerte. Para no enredarnos mucho, vamos a ver esta comparación. Y bueno, primero que nada, créditos a Etin por la imagen.
es un buen canal también de programación. Y es que los lenguajes de tipado estático se diferencian de los dinámicos ya que los tipos de sus variables no pueden cambiar y se aferran al momento de la declaración de la variable a un tipo en específico. O sea que los lenguajes dinámicos, por otro lado, permiten crear variables sin comprometerlas a un tipo de dato en específico. Anteriormente veías, nosotros creamos una variable y le decimos esta variable va a ser de tipo número. Y durante toda la ejecución esa variable solo va a poder almacenar números, no va a poder almacenar letras o booleanos. Y en otros lenguajes, pues hay una libertad, digamos, se puede poner, puede ser dinámico, como su propio nombre lo indica, y no comprometerlas a un tipo de dato. Cuando nosotros hablamos del tipado fuerte versus el tipado débil, nos referimos a la forma en cómo el lenguaje establece o define el comportamiento al momento de operar, tipos de datos diferentes. Y es que lo común es que en lenguajes estáticos implementen tipado fuerte que lance errores en caso de sumar un número con una letra. Por ejemplo, es el caso más básico, sumar un número con una letra. Y ahí tenemos, pues, la mayoría de lenguajes estáticos tienen tipado fuerte, que si tú sumas 2 más hola, van a ser un error. Y por ejemplo, en el caso del tipado débil, los lenguajes dinámicos pueden operar datos de diferentes tipos y tener un resultado sin errores. Pero ojo, esto puede ser bueno o malo, dependiendo. Pero bueno, según el caso, es importante aprender cómo reacciona el lenguaje o bueno, el compilador del lenguaje para saber qué ocurre al momento de operar. Por ejemplo, pues si nosotros tratamos de sumar una letra con un número en JavaScript, lo que hace es pegar la letra, no, mentira, lo que hace es pegar el número a la letra. O sea, si nosotros sumamos hola más 2, el número 2, no la letra 2, lo que va a hacer es poner hola 2. No va a repetir hola 2 veces ni nada así raro. Y bueno, un caso especial se vendría siendo Python, que tiene un tipado dinámico, pero que no permite realizar operaciones, entre comillas, humanamente sin sentido, pues digamos como sumar letras con números, que es el ejemplo más sencillo para comparar. Cuando nosotros tratamos de sumar letras con números en Python, pese a que tiene un tipado dinámico, o sea que las variables pueden tener tipos de datos diferentes, pues al menos al momento de interactuar entre diferentes tipos de datos, pues Python dice, oye, relájate porque sumar peras con manzanas aquí no va. Que creo que se suman manzanas con manzanas y peras con peras, pero no manzanas y peras. Y ahora para finalizar, lo que yo hice fue reunir diferentes snippets de lenguajes de programación al momento, digamos, de declarar e inicializar variables. Y acá es como lo vemos. Por ejemplo, en Java, que es un lenguaje de tipado estático y tipado fuerte, aunque bueno, acá en este caso solo importa lo que sea tipado estático. Al momento de declarar nosotros una variable, le asignamos un tipo de dato. En este caso, por ejemplo, edad es un tipo int, de integer, de entero. String se refiere al tipo de dato de cadena de caracteres, o sea, letras. Y double, recuerden que es un decimal más grande que el float. En este caso estamos tanto declarando como inicializando variables, pero nosotros también podemos, digamos, declarar una variable y luego acceder a esa misma referencia e inicializarla con un valor. Se puede hacer algo parecido a esto. Eso lo abarca casi la mayoría de lenguajes. En Python, bueno, nosotros tenemos lo mismo. Recuerden que tiene un tipado dinámico, pero es fuerte. O sea, no tenemos que especificar el tipo de dato de edad, nombre, promedio, ya lo infiere, pero que no, por ejemplo, no podemos sumar edad con nombre, no tendría sentido. En C si es un tipo de edad, joder, me enredo, es un trabalenguas, es de tipado estático, entonces nosotros tenemos que, al igual que Java, especificar el tipo de dato. En este caso no existe string, sino que existe char, porque en un nivel de abstracción más alto, el char se convierte en una cadena de caracteres, pero las letras siempre van a ser un arreglo de caracteres, o sea, de letras como tal. Es algo muy interesante, no es necesario que se lo sepan, o sea, con que solo tengan la noción basta. En este caso C me lo puso con float. También tenemos Rust, que digamos que es un lenguaje también fuertemente tipado, que nos dice, bueno, declaramos e inicializamos una variable y le ponemos un tipo. Esto vendría siendo un integer que abarca 32 bytes. Acá luego tenemos una cadena de caracteres y un float que abarca 64 bytes. O sea, Rust no solo nos permite especificar el tipo de datos, sino el espacio que va a ocupar en memoria. Ya no tenemos que andar con long, byte, short, como veíamos en Java, sino que directamente le especificamos el número de bytes que debería ocupar, o bueno, que va a ocupar. También tenemos COBOL, que bueno, yo lo meto como para que vean que los lenguajes no solo son así tan fáciles de leer, sino que hay cosas un poco más raras. Y también tenemos Fortran, que al menos a mi parecer, yo nunca he programado ni con COBOL ni con Fortran, pero al menos a mi Fortran me parece un poco más friendly. Pero bueno, llegado a este punto ya hemos llegado al final del video. Como pudieron ver,
de pronto si aquellos que ya conocen la definición de función y variable, pues de pronto se habrán llevado algo nuevo y no es lo típico de que, bueno, la función es un conjunto de instrucciones y las variables es un espacio en memoria donde guardas valores, sino que también hay cosas más allá que era necesario abarcar. Ya con esto yo les aseguro de que cuando se metan a un lenguaje de programación nuevo, pues digamos que van a ser conscientes y ustedes mismos van a poder llegar a ese lenguaje de programación y poder probar. Por ejemplo, si ustedes llegan a Java, ustedes no van a poder hacer esto. Let edad es igual a 12. Esto no va a ser posible en Java. Pero digamos, esto sí es posible en JavaScript, porque JavaScript le da igual el tipado. Y ustedes van a ir probando y cuando llegan a un lenguaje, pues dicen, oye, voy a tratar de operar estos, un número y un carácter, a ver qué me dice. ¿Será que se opera o no se opera? Y entonces ahí van descubriendo cómo funciona un lenguaje en realidad. Y digamos, en el campo de las funciones todavía más. Si tu lenguaje es funcional, es muy probable que las funciones sean de orden superior y puedas pasarla como argumento a otras funciones y que esas funciones puedan retornar, valga la redundancia, más funciones. Entonces, por ejemplo, si tú haces eso en Java es imposible. Java te está diciendo, oye, bro, ¿qué estás haciendo? Pero al menos en lenguajes funcionales como JavaScript, esto es completamente posible. JavaScript es un lenguaje es un lenguaje muy hermoso. Pero no es hermoso porque sea sencillo de entender, sino que tiene también mucha lógica por detrás. Y si digamos que te saltas muchas cosas en el lenguaje cuando lo estás aprendiendo, pues te vas a estresar mucho y lo que yo recomiendo es eso, aprender programación desde las bases, saber por qué sucede esto y bueno, de dónde viene el origen, por lo que nada. Espero que este video haya sido de utilidad. Lo grabé tardecito porque acaba de hacer el guión y yo dije, "Ay, ya que tengo fresca la información, lo voy a hacer ahorita". Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.